Mi esposo me apretó el brazo con una sonrisa rígida mientras entrábamos al salón iluminado por candelabros. «Quédate atrás». «Ese vestido es vergonzoso», murmuró entre dientes. Yo asentí como siempre. Entonces ocurrió. Cuando el nuevo dueño, un hombre cuya fortuna llenaba titulares, cruzó la puerta, mi esposo se lanzó a darle la mano. El hombre ni siquiera lo miró. Caminó directo hacia mí, tomó mis manos temblorosas y con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Te he buscado durante 30 años y todavía te amo». El sonido del cristal al romperse cortó el aire. El vaso de mi esposo había caído al suelo. Antes de que la historia continúe, te invito a acompañarme en este viaje. Suscríbete al canal y dale like a este video para que sepa que me apoyas y puedas seguir contando historias como esta. Déjame un comentario abajo y dime desde qué ciudad me estás viendo. Ahora sí, empecemos. Nunca debí sorprenderme cuando Héctor insistió en que lo acompañara a la gala corporativa. En 27 años de matrimonio, jamás había querido que estuviera a su lado en un evento de trabajo. Yo era la esposa que se quedaba en casa, la que planchaba camisas y mantenía las conversaciones breves para no incomodar. Aquella tarde, mientras me anunciaba la invitación como quien dicta una orden, ni siquiera levantó la vista del periódico financiero. El nuevo dueño estará ahí. Necesito causar una buena impresión. Yo me quedé inmóvil con la jarra de café suspendida en el aire. ¿Estás seguro de que quieres que vaya?, pregunté con cuidado. No tengo nada. Apropiado. Héctor alzó los ojos grises y duros. Consigue algo. No me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal. Esa frase había sido la música de fondo de mi vida adulta. No me hagas quedar mal hablando demasiado. No me hagas quedar mal recordando de dónde vengo. No me hagas quedar mal existiendo. Con el dinero exacto que él me daba cada mes, siempre contado, siempre justificado, recorrí tiendas de segunda mano. Aprendí a elegir telas que parecieran elegantes bajo luces fuertes y a coser dobladillos invisibles. El vestido azul marino que encontré era sobrio, de mangas largas, sencillo. Costó lo que a Héctor le parecía insignificante, pero para mí fue una victoria. Lo planché con cuidado y lo colgué al fondo del closet, como si esconderlo pudiera protegerme de su juicio. La noche de la gala, Héctor salió del vestidor con un smoking impecable que olía a dinero. Yo me miré al espejo, acomodé el collar que siempre llevaba oculto bajo la ropa, un pequeño relicario de plata, y respiré hondo. ¿Lista?, preguntó. Se detuvo al verme. Su gesto se endureció. ¿Eso es lo que vas a usar? Sentí que el vestido, que horas antes me había parecido digno, se encogía sobre mi piel. Es lo mejor que pude encontrar con el presupuesto, dije. Él suspiró fastidiado. Quédate atrás, no hables de nada personal, son gente seria. El salón del hotel estaba cubierto de manteles blancos y copas que tintineaban con risas altas, perfumes caros, música suave, conversaciones sobre inversiones. Yo me quedé donde Héctor me indicó, cerca de unas plantas decorativas que proyectaban sombras amables. Bebí agua y observé. Las esposas comparaban joyas, los hombres números. Todo parecía tener un lugar exacto menos yo. Desde lejos vi a Héctor gesticular frente a un grupo de trajes caros, la frente enrojecida por el esfuerzo. Su empresa estaba al borde, aunque él jamás lo admitiría en voz alta. Entonces el ambiente cambió. Un murmullo recorrió el salón. Las cabezas giraron hacia la entrada. El hombre que apareció caminaba con una calma que no se aprende, se nace con ella o se gana a golpes de vida. Cabello oscuro, con canas en las sienes, traje hecho a la medida, presencia silenciosa. Alguien susurró su nombre, el nuevo dueño. Sentí un vuelco en el pecho, una punzada que reconocí
antes de aceptar la verdad. Ese modo de inclinar la cabeza, al observar esa forma de sostener la mirada, el pasado me alcanzó como un golpe. Héctor lo vio y avanzó con una sonrisa predatoria, la mano extendida. Yo quise desaparecer. El hombre aceptó el apretón con cortesía distante, pero sus ojos buscaban otra cosa. Y entonces me encontró. El tiempo se detuvo. Vi cómo su rostro palidecía, cómo la máscara del poder se resquebrajaba, y por un instante eterno volvió a ser el joven que yo había amado cuando creíamos que el amor bastaba. Caminó hacia mí, ignorando el mundo. «Disculpa», dijo a Héctor sin mirarlo. «Necesito hablar con tu esposa». Mi nombre en sus labios fue una grieta en el dique de años de silencio. Me tomó las manos. Estaban cálidas, firmes. «Te he buscado durante 30 años», dijo con la voz quebrada. «Todavía te amo». El salón quedó mudo. El vaso de Héctor cayó y se hizo añicos. Yo sentí el peso de todas las miradas, pero solo podía ver los ojos frente a mí, húmedos y ciertos. Héctor irrumpió rojo de humillación. «Esto es absurdo», espetó. «Ella es nadie». El hombre no se movió. «No puedo hablar de esto aquí», murmuré, y él asintió comprensivo, como siempre lo había sido conmigo. Héctor me agarró del brazo al salir. Apreté el relicario con fuerza, como si fuera un ancla. En el auto, su voz fue un látigo. Yo apenas escuché. Dentro de mí, una puerta antigua se había abierto y el aire que entraba olía a posibilidades que creí muertas. Esa noche, sentada en la cama, saqué el relicario. Dentro una foto deslavada y un recuerdo que nunca devolví. Pensé en la joven que fui, en la decisión que me partió la vida. Pensé en el hombre que ahora temblaba en su estudio haciendo llamadas desesperadas. Y por primera vez en muchos años sentí algo distinto al miedo-esperanza. Volví a respirar cuando el auto se detuvo frente a nuestra casa, pero no entré de inmediato. Me quedé unos segundos con la mano en la manija, como si el metal frío pudiera anclarme al presente. Héctor bajó primero dando un portazo que resonó en el garaje vacío. Yo caminé detrás en silencio, con el corazón aún desbocado. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el salón iluminado, el vaso rompiéndose en el suelo, y sobre todo, esos ojos que me habían mirado como si 30 años no existieran. Fue entonces cuando los recuerdos, los que había mantenido cuidadosamente guardados, comenzaron a abrirse paso sin pedir permiso. Tenía 22 años cuando conocí a Julián. En ese entonces mi mundo era pequeño y concreto clases en la universidad pública, turnos extra en la biblioteca y las monedas contadas para el camión. Yo estudiaba letras, convencida de que las palabras podían salvar a las personas o al menos acompañarlas. Él apareció una tarde en la cafetería con un cuaderno bajo el brazo y una sonrisa que no buscaba impresionar. Me preguntó si el asiento frente a mí estaba ocupado. Dije que no. Así empezó todo. Julián no hablaba de dinero ni de contactos. Hablaba de ideas, de proyectos que aún no tenían nombre, de sueños que parecían demasiado grandes para el espacio reducido de esa mesa pegajosa. Me escuchaba de verdad. Cuando le dije que no podía permitirme salir a cenar, respondió con naturalidad: «No te invité por eso. Te invité porque quiero seguir hablando contigo». Esa frase se me quedó grabada como una promesa. Nos enamoramos sin darnos cuenta. Entre libros subrayados, cafés aguados y caminatas nocturnas, construimos un refugio. Él me presentó a su mundo con cuidado y yo al mío con timidez. Hablábamos de un futuro sencillo, un departamento pequeño, una mesa siempre llena de libros, risas, que no dependieran del dinero. Cuando me propuso matrimonio junto al lago del campus, con un anillo antiguo de su abuela,
Sentí que todo era posible. Acepté sin dudarlo, pero su familia no compartía esa visión. Los Blackwood, entonces yo aún no sabía cuánto pesaba ese apellido, medían el amor en términos de conveniencia. Un día su padre me citó en su oficina. El edificio de cristal reflejaba una ciudad que no me pertenecía. Me habló con cortesía helada, con palabras elegidas para herir sin levantar la voz. Me dijo que yo no encajaba, que Julián tenía responsabilidades, que mi origen humilde sería un lastre. Cuando mencionó mi beca, sentí que el suelo se abría. Una llamada basta, dijo sonriendo, y todo lo que has construido desaparece. Salí de esa oficina temblando. 3 días antes había descubierto que estaba embarazada. El pequeño papel, con 2 líneas rosas, seguía doblado en el bolsillo de mi abrigo. No se lo había dicho a Julián todavía. Planeaba hacerlo el fin de semana, imaginar juntos una vida que ahora parecía frágil como vidrio. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No le conté nada, ni la amenaza ni el embarazo. Me convencí de que alejarme era protegerlo. Le devolví el anillo en una cafetería con las manos heladas y la voz rota. Le mentí. Le dije que éramos demasiado distintos, que no quería su mundo. Vi su corazón romperse frente a mí, y aún así me fui. 3 semanas después, perdí al bebé, sola en una sala blanca que olía a desinfectante y despedida. Lloré por 2 pérdidas, la que ocurrió en mi cuerpo y la que había provocado con mis palabras. Cuando Héctor apareció en mi vida meses después, yo estaba cansada de llorar. Él ofrecía estabilidad, una vida sin sobresaltos. Acepté su propuesta como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Pensé que con el tiempo aprendería a amar. No entendí que estaba cambiando una herida abierta por una jaula dorada. Mientras estos recuerdos me atravesaban esa madrugada, entendí por qué el encuentro en la gala había sido tan devastador. No era solo Julián, era todo lo que había enterrado para sobrevivir. El amor, la culpa, la pregunta eterna de qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Al amanecer, toqué el relicario otra vez. Dentro, además de la foto, había una certeza que nunca me abandonó del todo. Yo no había dejado de amar. Solo había aprendido a callar. Y ahora, después de 30 años, el pasado había regresado para exigir una respuesta. El día después de la gala, Héctor actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó leyendo las noticias financieras, hizo un comentario trivial sobre el tráfico y salió temprano como siempre. Esa normalidad forzada fue más inquietante que sus gritos. Yo recogí la mesa despacio, observando mis propias manos como si fueran de otra persona. Pensé en Julián, en la forma en que me había mirado, y luego en Héctor, en la manera en que llevaba años mirándome sin verme. Me casé con Héctor 6 meses después de haber dejado a Julián. Aún llevaba el duelo como una sombra. Héctor era amigo de un primo lejano, un hombre respetable, mayor que yo, con una carrera estable y un discurso tranquilizador. Conmigo estarás segura, me dijo. Yo confundí seguridad con amor, silencio con paz. La boda fue correcta, discreta. Nadie gritó de felicidad, pero todos aprobaron. Yo sonreí en las fotos, convencida de que el tiempo haría el resto. Al principio, Héctor parecía atento. Opinaba sobre mi ropa para ayudarme. Sugería qué amistades no me convenían. Administraba el dinero para evitar problemas. Poco a poco, esas sugerencias se convirtieron en reglas, luego en órdenes. Me entregaba cada mes una cantidad fija y me pedía cuentas. Así funciona un matrimonio responsable, decía. Yo asentía. Quería creer que así era. Con los años, dejé de llamar a mis amigas de la universidad. Dejé de visitar a mi familia con frecuencia.
no encajan en nuestro círculo, repetía Héctor con una sonrisa tensa. Empecé a medir mis palabras en reuniones, a reírme cuando él lo hacía, a guardar silencio cuando algo me incomodaba. Me volví experta en no estorbar, en no desear demasiado. Había momentos, sin embargo, en que algo dentro de mí se revelaba en silencio. Cuando veía mi reflejo en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Cuando escuchaba a Héctor decir "yo te mantengo" como si fuera un argumento definitivo. Cuando me pedía permiso hasta para cambiar una lámpara, como si mi autonomía fuera un capricho peligroso. Yo lo justificaba todo. Me decía que era el precio de la estabilidad. La verdad era más simple y más cruel. Héctor necesitaba control. Necesitaba sentirse indispensable. Cada gesto de independencia mía lo inquietaba. Si yo mostraba interés por algo propio, un curso, un trabajo voluntario, una idea, él lo minimizaba. ¿Para qué preguntaba? No lo necesitas. Con el tiempo empecé a creerle. Después de la gala, esa estructura empezó a resquebrajarse. Héctor llegó tarde esa noche, oliendo a whisky y frustración. No habló. Se encerró en su estudio. Yo me senté en la cama, sosteniendo el relicario, y pensé en las elecciones que había hecho. Pensé en el embarazo que nunca llegó, a ser vida, en el amor que dejé ir por miedo, en el matrimonio que acepté por cansancio. Los días siguientes, Héctor se volvió más vigilante. Me preguntaba ¿a dónde iba? ¿Con quién hablaba? ¿Cuánto tiempo tardaba en volver? Su tono era amable, pero sus ojos no. Yo sentía su miedo detrás de cada pregunta. Miedo a perder lo que consideraba suyo, porque así me veía como una posesión. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré una vieja caja de documentos que no reconocí. Dentro había papeles bancarios, contratos, nombres que no entendía. Cuando Héctor me sorprendió revisándolos, su reacción fue desproporcionada. Me arrebató la caja y la cerró de golpe. «No metas las narices donde no te corresponde», dijo con una frialdad que me heló. Fue la primera vez que vi claramente la grieta en su fachada de esposo correcto. Esa noche discutimos. No a gritos, sino con palabras medidas afiladas. «Te vi con él», dijo al fin, refiriéndose a Julián. «No fue nada», respondí, aunque sabía que mentía. «Fue todo», agregó. Me acusó de avergonzarlo, de poner en riesgo su reputación. Yo lo escuché y por primera vez no me sentí culpable. Sentí cansancio. «¿Alguna vez me has amado?», pregunté sin pensarlo. Héctor se quedó en silencio. Luego respondió: «Eso no es lo importante». Su respuesta fue más clara que cualquier confesión. Entendí entonces que nuestro matrimonio nunca había sido un espacio compartido, sino un escenario donde yo cumplía un papel. Esa noche dormí poco. Miré el techo, contando las grietas, y me pregunté cómo había llegado hasta ahí. Recordé a la joven que fui, la que creía que el amor debía doler para ser real. Me di cuenta de que llevaba años sobreviviendo, no viviendo, y que el encuentro con Julián no había creado esa verdad, solo la había revelado. Al amanecer, mientras Héctor roncaba a mi lado, tomé una decisión silenciosa. Iba a escuchar lo que mi pasado tenía que decirme. No sabía aún cómo ni cuándo, pero por primera vez en décadas dejé de convencerme de que no tenía opciones. Algo dentro de mí había despertado y ya no iba a volver a dormirse. La confrontación llegó una noche que parecía cualquiera. La casa estaba en silencio, ese silencio espeso que se instala cuando dos personas han aprendido a evitarse sin hablarlo. Yo estaba en la cocina, lavando un plato, que ya estaba limpio, cuando Héctor entró y cerró la puerta detrás de él con un cuidado excesivamente calculado. No levantó la voz. No lo necesitaba.
Su tono tranquilo siempre había sido más peligroso que sus gritos. «Tenemos que hablar», dijo apoyándose en la encimera, bloqueando la salida sin hacerlo evidente. Sentí un nudo en el estómago. Me sequé las manos despacio y me giré para mirarlo. Había algo distinto en su expresión. No era solo enojo, era una especie de satisfacción tensa, como si por fin estuviera a punto de revelar una carta guardada durante años. «Lo de la gala no se va a repetir», continuó. «No volverás a ver a ese hombre». No respondí de inmediato. Por primera vez, el miedo no fue lo primero que sentí. Fue curiosidad. «¿Por qué te importa tanto?», pregunté. «Dijiste que no significaba nada». Héctor sonrió, pero no había humor en su rostro. Caminó unos pasos, tomó una copa y se sirvió whisky, aunque nunca bebía entre semana. Ese detalle mínimo me alertó. «Porque sí significa algo», dijo al fin. «Y tú lo sabes». El silencio se estiró entre nosotros. Yo podía escuchar el tic-tac del reloj, el mismo que él había elegido porque proyectaba seriedad. Entonces habló y cada palabra cayó como una piedra. «Él te estuvo buscando durante años». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué dices?» Héctor bebió un sorbo y me miró directamente sin esquivar nada. 30 años, repitió. Investigadores, llamadas, contactos. Nunca fue discreto. Y siempre supe que era por ti. Las paredes parecieron inclinarse. Me apoyé en la mesa para no caer. «¿Lo sabías? ¿Y nunca me lo dijiste?» Claro que no, respondió, como si la pregunta fuera absurda. «¿Para qué? Para que te fueras corriendo con él». Yo protegí nuestro matrimonio. La palabra matrimonio me quemó la garganta. «¿Cómo lo protegiste?», susurré. Héctor dejó la copa y se acercó un poco más. «Haciendo que no te encontrara, cerrando puertas, pagando favores». Es increíble lo fácil que es desviar una búsqueda cuando sabes a quién llamar. Sentí náuseas. Todas esas noches en que yo había imaginado a Julián olvidándome, siguiendo adelante, viviendo sin mí, habían sido una mentira cuidadosamente construida por el hombre con quien compartía la cama. ¿Tú hiciste eso?, pregunté. «¿Durante todos estos años?» «Lo hice por nosotros», corrigió. «Tú eras vulnerable. Él era una fantasía peligrosa. Yo te di una vida real». La rabia empezó a abrirse paso entre el shock. «No me diste una vida», dije sorprendida por la firmeza de mi voz. «Me quitaste todas las demás». Héctor frunció el ceño molesto por primera vez. «No exageres. Te di estabilidad, casa, seguridad. Sin mí, ¿qué habría sido?» Ahí estaba. La pregunta que había flotado durante 27 años, ahora dicha en voz alta como una sentencia. «¿Habría sido yo?», respondí. Él rió un sonido corto y seco. «Mírate, ¿de verdad crees que ese hombre quiere a la mujer que eres ahora? Él ama un recuerdo, la chica joven ingenua, no a esta versión cansada». Algo se rompió dentro de mí. No fue dolor, fue claridad. Entendí de golpe cada comentario, cada humillación disfrazada de preocupación. No se trataba de amor, nunca lo había sido. Se trataba de posesión. «Nunca me elegiste». Continué avanzando un paso. «Me recogiste cuando estaba rota y te aseguraste de que nunca pudiera irme». Héctor apretó la mandíbula. «Te di todo». No negué. «Me compraste silencio». Por un instante pensé que me golpearía. Su mano se tensó, sus dedos se cerraron, pero se contuvo. En lugar de eso, bajó la voz. «No te hagas ilusiones. Si intentas dejarme, te quedarás sin nada. Conozco a la gente adecuada. Puedo hacer que ningún abogado te represente, que no tengas acceso a una cuenta, a un peso». Lo miré de verdad, lo miré y vi a un extraño.
Vi el miedo detrás de su amenaza, miedo a perder el control, a quedar expuesto. «Ya me quitaste 30 años», dije con calma. «No puedes quitarme más». El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Pesado definitivo. Héctor se apartó, tomó la copa otra vez y habló sin mirarme. «Piensa bien lo que vas a hacer». Subí a la recámara con las piernas temblorosas. Cerré la puerta y me senté en la cama. Saqué el relicario y lo abrí. Por primera vez no sentí culpa. Sentí una tristeza profunda por la mujer que había creído que no merecía algo distinto. Esa noche entendí la verdad completa. Mi matrimonio no se estaba rompiendo por Julián. Se estaba rompiendo porque nunca había sido real. Y al saber que Héctor había manipulado mi vida durante 30 años, supe que quedarme ya no era una opción. No se trataba de amor ni de segundas oportunidades. Se trataba de sobrevivir. No me fui esa misma noche. No por miedo, sino porque necesitaba pensar con claridad. Pasé 2 días moviéndome por la casa como un fantasma, cumpliendo rutinas que ya no sentía mías. Héctor actuaba con una cortesía exagerada, como si la conversación en la cocina no hubiera ocurrido. Esa falsa calma era otra forma de control. Yo la observaba desde fuera, como si ya no me perteneciera. La tercera noche, cuando por fin estuve sola en la habitación, saqué el papel con el número que Julián me había deslizado en la mano al despedirse en la gala. Lo había guardado en el relicario junto a la foto. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo el peso de 30 años comprimidos en una decisión. Llamarlo significaba cruzar una línea. No llamarlo significaba aceptar que Héctor había ganado. Marqué con los dedos temblorosos. Contestó a la segunda llamada como si hubiera estado esperando. «Gracias por llamar», dijo con voz suave. «¿Estás bien?». No supe cómo responder. Nadie me había hecho esa pregunta en mucho tiempo sin esperar algo a cambio. «No admití, pero quiero estarlo». Quedamos de vernos en un café discreto, lejos de lugares donde Héctor pudiera aparecer por casualidad. Cuando llegué, Julián ya estaba ahí. No se levantó de inmediato, me dio espacio-respeto. Hablamos durante horas. Le conté toda la amenaza de su padre, el embarazo, la pérdida, el matrimonio con Héctor, la confesión de la manipulación. Julián escuchó sin interrumpir, con el rostro endureciéndose a medida que comprendía la magnitud del daño. «No puedo cambiar el pasado», dijo al fin, «pero puedo ayudarte ahora, no por lo que fuimos, sino por lo que mereces». Me ofreció algo concreto, no promesas vagas, trabajo e independencia económica, abogados que no le debían favores a Héctor. Me habló de opciones de tiempos de seguridad. Por primera vez, alguien me explicaba mis posibilidades como si fueran reales. Aún así, dudé. Pensé en el qué dirán, en la vergüenza pública en la edad. Pensé en empezar de cero, cuando todo el mundo espera que una mujer aguante. Pensé en mi madre, en sus silencios, en cómo me enseñó a resistir sin quejarme. Y entendí que eso también era una herencia que podía romper. Esa noche regresé a casa con una claridad serena. Héctor estaba en la sala, viendo televisión sin verla. Apagué el aparato y me senté frente a él. «Me voy», dije. «No es una amenaza, es una decisión». Él sonrió condescendiente. «No sabes lo que dices». «Lo sé mejor que nunca». La discusión fue breve. Cuando vio que no retrocedía, sacó su última carta, el miedo. Habló de abogados, de dinero, de humillación. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó me levanté. «Prefiero perderlo todo que seguir perdiéndome a mí». Subí, tomé una maleta pequeña y guardé lo esencial: documentos, ropa cómoda, el relicario. Nada más. No me llevé recuerdos que no me pertenecían.
Al bajar, Héctor estaba de pie rígido. «Vas a volver», dijo. «Siempre vuelven». Lo miré con una mezcla de tristeza y firmeza. No esta vez. Salí sin mirar atrás. El aire de la noche me golpeó el rostro como una bienvenida. Llamé a un taxi y mientras avanzábamos por la ciudad sentí algo nuevo. Miedo sí, pero también alivio. Llegué a un hotel sencillo, cerré la puerta de la habitación y me dejé caer en la cama. Lloré. No de pena, sino de cansancio liberado. A la mañana siguiente acepté el trabajo que Julián me había ofrecido. No como un rescate romántico, sino como un puente. Firmé papeles con manos firmes. Por primera vez, mi nombre estaba ligado a una decisión propia. Sabía que Héctor no se quedaría quieto. Sabía que vendría la guerra. Pero también sabía algo más importante: ya no estaba sola y ya no estaba dispuesta a negociar mi dignidad. Al mirarme en el espejo del hotel, con el rostro cansado, pero los ojos claros, entendí que no estaba huyendo. Estaba avanzando. La reacción de Héctor no tardó en llegar. A las 48 horas de mi salida, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes que iban de la súplica al insulto, del arrepentimiento teatral a la amenaza abierta. No respondí. Había aprendido que cualquier palabra mía era combustible para su necesidad de control. Julián, en cambio, fue claro y metódico. Todo por escrito, me dijo, y deja que los abogados hagan su trabajo. 3 días después de empezar en la empresa, Julián me llamó a su oficina. No había dramatismo en su voz, pero sí gravedad. Cerró la puerta y me ofreció asiento. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa llena de documentos. «Necesito que sepas algo», dijo. «Antes de la gala, cuando investigábamos posibles alianzas, noté inconsistencias en los negocios de Héctor. Nada definitivo. Pero ahora es distinto». Abrió la carpeta y comenzó a explicarme con paciencia. Transferencias cruzadas, empresas fantasma, proyectos inmobiliarios que no cuadraban con los ingresos declarados, dinero que entraba y salía sin justificación clara. No entendía todos los términos, pero entendía el significado. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Años», respondió. «Probablemente desde antes de que yo volviera a aparecer en tu vida. La fiscalía ya lo tenía en la mira. Yo no hice nada para acelerar el proceso. Solo dejé de estorbar». Sentí una mezcla de vértigo y tristeza. Pensé en la casa, en las cenas con invitados, en la fachada de respetabilidad que habíamos sostenido. Todo había sido un escenario. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Lo que tenga que pasar», dijo Julián. «Pero quiero que estés preparada. Habrá ruido, prensa, comentarios, gente que preguntará ¿qué sabías tú?». La pregunta me atravesó como una aguja. «No sabía nada», respondí con firmeza, «y no voy a cargar con culpas que no me pertenecen». 2 semanas después, la noticia estalló. Héctor fue detenido a la salida de su oficina. Las cámaras captaron su rostro desencajado, las esposas brillando bajo el sol. Los titulares hablaban de fraude, lavado de dinero o evasión fiscal. El empresario ejemplar se desmoronaba en tiempo real. Yo vi la transmisión desde el pequeño departamento que había alquilado con mi nuevo salario. No sentí alegría, sentí silencio. Un silencio limpio. Los abogados me llamaron para decirme que el proceso de divorcio quedaba suspendido hasta nuevo aviso. Los bienes serían congelados. Héctor ya no tenía margen para intimidar a nadie. Sus amenazas se volvieron irrelevantes de la noche a la mañana. Algunos conocidos me llamaron con curiosidad disfrazada de preocupación. Otros guardaron distancia. Yo respondí lo justo. No necesitaba justificarme. La verdad, por una vez, no dependía de mí. Una tarde, mientras caminaba de regreso del trabajo, me detuve frente a un aparador y vi mi reflejo.
No llevaba ropa cara, no llevaba joyas llamativas, pero mi postura era distinta. Mis hombros estaban rectos, mi respiración tranquila. Pensé en la mujer que había salido de esa casa con una sola maleta y entendí que ya no era la misma. Héctor intentó contactarme una última vez desde la cárcel preventiva. La llamada quedó registrada. No contesté. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Su caída no era mi victoria, era la consecuencia de sus propias decisiones. Esa noche Julián y yo hablamos largo, no del pasado, sino del presente, de mis miedos, de mis límites, de lo que significaba reconstruir sin idealizar. Él no prometió nada, yo tampoco. Nos ofrecimos respeto, tiempo y honestidad. Era más de lo que había tenido en décadas. Cuando apagué la luz y me acosté, sentí algo que no reconocía del todo. No era felicidad completa. Era paz. La certeza de que pasara lo que pasara después, ya no viviría arrodillada ante nadie. 8 meses después, me encontré de pie frente al espejo de un pequeño vestidor, ajustando con calma un vestido color marfil. No era lujoso, ni pretendía serlo. Era sencillo, elegante, elegido por mí. Mientras alisaba la tela, con las manos, pensé en lo lejos que había llegado desde aquella noche en la gala, desde la cocina, donde una verdad brutal había partido mi vida en dos. La mujer que me miraba desde el espejo tenía más líneas en el rostro que a los 22 años. El cabello mostraba hebras plateadas que antes me esforzaba en ocultar. Pero había algo nuevo en mis ojos, una certeza tranquila. Ya no estaba allí por obligación, por miedo o por cansancio. Estaba ahí porque había elegido estarlo. Mi vida se había transformado de maneras que jamás imaginé. El trabajo me daba estructura y propósito. Colaboraba en proyectos comunitarios, programas de lectura, iniciativas educativas que me recordaban por qué amé las palabras desde joven. Ganaba mi propio dinero, pagaba mis cuentas, tomaba decisiones pequeñas y grandes sin pedir permiso. Esa libertad cotidiana, tan simple para otros, era para mí un milagro. Julián y yo avanzamos con cuidado. No intentamos recuperar el tiempo perdido, ni fingir que el pasado no nos había marcado. Nos conocimos de nuevo como 2 adultos que ya habían sido heridos. Hubo conversaciones difíciles, silencios necesarios, risas tímidas. No me prometió un para siempre. Me ofreció algo más valioso: respeto. Y yo por primera vez me lo ofrecí también a mí misma. El proceso legal siguió su curso. Héctor enfrentó las consecuencias de sus actos. Yo firmé documentos con una serenidad que antes no creía posible. Cuando finalmente el divorcio quedó resuelto, sentí una ligereza inesperada. No celebré. Cerré un capítulo. Dejé atrás una vida que había sido una prisión elegante y abrí espacio para algo distinto. Aquella tarde, alguien tocó la puerta del vestidor. Era Julián. Sonrió al verme no con sorpresa, sino con admiración silenciosa. No dijo «te ves hermosa», como un cumplido vacío. Dijo «¿te ves en paz?» Y supe que era verdad. No hubo grandes multitudes ni discursos grandilocuentes. Solo unas cuantas personas cercanas, un jardín tranquilo y un cielo claro. Cuando tomé su mano, sentí la firmeza de una elección compartida, no la dependencia de una necesidad. No estaba allí para llenar un vacío. Estaba allí para caminar acompañada. Mientras escuchaba las palabras que sellaban ese nuevo comienzo, pensé en la joven que fui, en la mujer que sacrificó todo por miedo, en la esposa que aprendió a desaparecer para sobrevivir. Quise decirle algo a esa versión de mí misma. No estabas equivocada por querer amor. Estabas equivocada al creer que no lo merecías. Más tarde, ya a solas,
Julián sacó de su bolsillo una pequeña caja. Dentro estaba el anillo antiguo, el mismo que yo había devuelto décadas atrás. Me lo ofreció sin prisa, sin exigencia. Solo si tú quieres, dijo. Lo miré un largo momento antes de asentir. No porque cerrara un círculo romántico, sino porque representaba algo distinto, ahora una promesa consciente elegida. Al deslizarlo en mi dedo, no sentí que el tiempo se hubiera detenido. Sentí que por fin avanzaba en la dirección correcta. Esa noche, mientras la celebración seguía su curso, me aparté unos minutos para respirar el aire fresco. Observé las luces a lo lejos y pensé en todo lo que había perdido y ganado. Comprendí que la vida no me estaba compensando por los años robados. Me estaba ofreciendo algo mejor claridad. Si hay algo que aprendí, es esto: nunca es demasiado tarde para elegirte. No importa cuántos años hayas guardado silencio, cuántas veces te hayan dicho que sin alguien no eres nada. Siempre hay un momento. A veces llega con dolor, a veces con verdad, en el que puedes decidir dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Gracias por escuchar, por sentir, por acompañarme. Quiero saber qué piensas tú. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te has reconocido en alguna parte de esta historia? Déjame un comentario y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Tenemos muchas más historias para compartir, historias de segundas oportunidades, de dignidad y de valentía silenciosa. Suscríbete al canal para no perderte ninguna y sigamos juntos este camino. Porque a veces la vida no termina cuando todo se rompe. A veces ahí es donde realmente comienza.